Historia real. La novia que casó embarazada de su asesino. Fernanda Ortiz, 1879, Hidalgo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La novia que casó embarazada de su asesino. Capítulo 1. La muerte en el altar. En la ciudad de Pachuca, estado de Hidalgo, en el año de 1879, una joven de 18 años llamada Fernanda Ortiz murió en el altar de la iglesia durante su propia ceremonia de matrimonio. No fue un desmayo ni un colapso súbito de causas inexplicables. Fue una muerte lenta y agonizante que todos los presentes presenciaron con horror impotente mientras Fernanda, vestida de novia y con 7 meses de embarazo, entraba en trabajo de parto prematuro, daba a luz a un bebé muerto y luego sangraba hasta morir sobre los escalones del altar. Esta es la historia de una violencia que fue legalizada, de un crimen que fue transformado en matrimonio por las leyes de la época, y de una joven que fue forzada a casarse con el hombre que la había violado. Es la historia de Fernanda Ortiz, quien cargaba en su vientre la evidencia de su propia violación, mientras era obligada a prometer amor y obediencia al hombre que la había destruido. Y es la historia de un sistema legal y social tan profundamente corrupto que permitía e incluso exigía que las víctimas de violación se casaran con sus violadores para reparar la honra que había sido manchada. Un sistema donde el honor de una familia valía más que la vida, la autonomía o el bienestar de una mujer joven. Para comprender la tragedia completa que se desarrolló en aquella iglesia de Pachuca, debemos primero conocer el mundo en que vivía Fernanda. Un mundo donde las mujeres eran propiedad de sus padres primero y de sus esposos después, donde la virginidad era más valiosa que la vida misma y donde las leyes estaban escritas para proteger a los hombres que cometían violencia sexual en lugar de a las mujeres que la sufrían. Capítulo 2. Hidalgo en la época del Porfiriato temprano. El año de 1879 marcaba los primeros años del régimen de Porfirio Díaz, una época que sería conocida como el Porfiriato. México buscaba modernizarse, industrializarse, atraer inversión extranjera. Pero debajo de esta fachada de progreso, las estructuras sociales y legales que oprimían a las mujeres permanecían firmemente intactas. Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, era una ciudad construida sobre la minería de plata. Durante siglos, las minas de la región habían producido una riqueza inmensa, creando una clase de propietarios mineros que dominaban la economía y la política local. Las calles de Pachuca subían y bajaban por las colinas que rodeaban la ciudad, con las grandes haciendas de los ricos en las elevaciones más altas y los barrios de los trabajadores en las partes más bajas. La arquitectura reflejaba la riqueza de la minería. Iglesias barrocas con interiores decorados con plata, casas coloniales con patios amplios y fuentes elaboradas, edificios públicos construidos con la piedra local que daba a la ciudad su carácter distintivo. El reloj monumental, que sería erigido años después, todavía no existía, pero la ciudad ya tenía una identidad clara
como el corazón de la región minera de México. La sociedad de Pachuca en 1879 estaba estratificada de manera rígida. En la cúspide estaban los dueños de las minas y las grandes haciendas, familias de origen español que habían acumulado fortunas durante generaciones. Debajo de ellos estaba una clase media de comerciantes, profesionistas y administradores. En la base estaba la vasta mayoría: mineros, trabajadores agrícolas, artesanos, sirvientes. Para las mujeres de todas estas clases, la vida estaba definida por restricciones legales y sociales que las convertían en poco más que propiedad. El Código Civil de la época establecía claramente que las mujeres estaban bajo la autoridad de sus padres hasta el matrimonio, momento en el cual pasaban a estar bajo la autoridad de sus esposos. Una mujer casada no podía firmar contratos, no podía administrar propiedades, no podía siquiera trabajar sin el permiso explícito de su esposo. Pero aún más siniestra era una ley específica que existía en el Código Penal de la época, una ley que hoy nos parece inconcebible, pero que entonces era aplicada regularmente. Esta ley establecía que un hombre que cometiera el delito de estupro, definido como relaciones sexuales con una mujer soltera mediante seducción o engaño, o incluso violación, podía evitar completamente el castigo si se casaba con su víctima. La lógica detrás de esta ley era que el verdadero crimen no era la violencia contra la mujer, sino la mancha sobre su honor y el de su familia. Si el hombre se casaba con la mujer que había violado, estaba reparando ese honor, convirtiendo el acto ilícito en algo legítimo. El hecho de que esto condenaba a la víctima a una vida con su agresor era considerado irrelevante o incluso apropiado, una forma de asegurar que ella tuviera un esposo a pesar de haber perdido su virginidad. Estas leyes no eran únicas de México. Existían en muchos países de tradición legal romana, basadas en la idea de que la virginidad de una mujer era propiedad de su familia hasta el matrimonio, momento en el cual se transfería a su esposo. Una mujer que había perdido su virginidad, sin importar las circunstancias, era considerada dañada y menos valiosa como esposa potencial. En este contexto legal y social profundamente opresivo, vivía Fernanda Ortiz, una joven que estaba a punto de descubrir de la manera más brutal posible cuán poco valía su bienestar, su voluntad o su vida comparado con el concepto abstracto del honor familiar. Capítulo 3. La familia Ortiz y la juventud de Fernanda Ortiz había nacido en el año de 1861 en una hacienda en las afueras de Pachuca. Su padre, don Miguel Ortiz, era propietario de varias minas de plata de tamaño mediano. No era de la élite más alta de Hidalgo, pero era próspero, respetado y ambicioso de ascender socialmente. La madre de Fernanda, doña Josefa, había muerto cuando Fernanda tenía apenas 8 años, víctima de la tuberculosis que era endémica en la región. Don Miguel no se había vuelto a casar, dedicándose en cambio completamente a sus negocios mineros y a la educación de sus 3 hijos, Fernanda y sus 2 hermanos menores, Ricardo y Luis. Fernanda había crecido en un ambiente relativamente cómodo, pero también solitario. Sin madre y con un padre constantemente ocupado con sus negocios, había sido criada principalmente por su tía Matilde, la hermana solterona de doña Josefa, que había venido a vivir con la familia después de la muerte de su hermana. Tía Matilde era una mujer estricta que creía firmemente en las convenciones sociales de la época. Educó a Fernanda en todas las habilidades que se consideraban apropiadas para una señorita: bordado, piano, francés básico, administración del hogar. Pero también le inculcó una conciencia aguda de su posición como mujer en la sociedad, de lo que se esperaba de ella, de los límites que nunca debía traspasar. El honor de una mujer
Es lo único que realmente posee, decía tía Matilde repetidamente. Una vez que lo pierde, está arruinada. Nadie querrá casarse con ella. Será una vergüenza para su familia para siempre. Fernanda había crecido con estas advertencias, resonando en sus oídos. Era una joven cautelosa, obediente, consciente de las reglas sociales que gobernaban su vida. No era rebelde como algunas jóvenes de su generación que comenzaban a cuestionar las restricciones impuestas sobre las mujeres. Simplemente aceptaba que así era el mundo y que ella debía navegar dentro de sus límites. Era conocida en su círculo social como una joven agradable pero reservada. Tenía belleza suficiente sin ser llamativa. Ojos castaños expresivos, cabello oscuro que usaba en trenzas o moños simples. Una figura delgada que su tía vigilaba constantemente para asegurar que no comiera demasiado o muy poco. En una sociedad que valoraba a las mujeres principalmente por su apariencia y su capacidad de hacer un buen matrimonio, Fernanda era considerada un partido apropiado, aunque no excepcional. Cuando Fernanda cumplió 17 años, don Miguel comenzó a considerar seriamente las opciones de matrimonio para ella. Como muchos padres de su época y clase, veía el matrimonio de su hija como una oportunidad de formar alianzas comerciales útiles o de ascender en la jerarquía social. Había un hombre en particular en quien don Miguel había puesto su interés, Rodrigo Morales, el hijo de don Sebastián Morales, propietario de una de las minas más grandes y rentables de la región. Un matrimonio entre Fernanda y Rodrigo uniría dos familias mineras, consolidaría intereses comerciales y elevaría el estatus de los Ortiz considerablemente. Rodrigo tenía 28 años, era apuesto de una manera convencional y tenía la reputación de ser algo libertino, como se esperaba de los hombres jóvenes de su clase. Pero estas características eran vistas como aceptables o incluso deseables en un hombre. A diferencia de las mujeres, se esperaba que los hombres tuvieran experiencia sexual antes del matrimonio. Incluso se los alentaba a sembrar su avena silvestre antes de establecerse. Lo que don Miguel no sabía, lo que tía Matilde no sabía, lo que Fernanda misma no sabía hasta que fue demasiado tarde, era que Rodrigo Morales no era simplemente un libertino inofensivo. Era un depredador que veía a las mujeres no como seres humanos con voluntad propia, sino como objetos para su gratificación. Y había puesto sus ojos en Fernanda. Capítulo 4. El cortejo y la violación. El cortejo entre Rodrigo y Fernanda comenzó formalmente en la primavera de 1878. Rodrigo visitaba la hacienda de los Ortiz 2 veces por semana, siempre comportándose con perfecta corrección en presencia de don Miguel y tía Matilde. Hablaba con Fernanda sobre temas apropiados, le traía regalos modestos, actuaba el papel del pretendiente respetuoso. Fernanda, aunque no sentía ninguna atracción particular hacia Rodrigo, aceptaba el cortejo con la resignación que había sido enseñada. El matrimonio no era sobre amor o atracción personal, era sobre seguridad financiera, posición social, cumplir con las expectativas familiares. Pero desde el principio, Fernanda notaba cosas sobre Rodrigo que la incomodaban. La forma en que su mirada se demoraba demasiado en su cuerpo, la manera en que tocaba su mano o su brazo en momentos que no eran estrictamente necesarios, el tono en su voz, que a veces tenía una cualidad que ella no podía identificar, pero que la hacía sentir insegura. Intentó expresar estas preocupaciones a su tía. Tía Matilde, el señor Morales a veces me mira de una manera que me hace sentir incómoda. Tía Matilde había desestimado la preocupación. Fernanda, eres demasiado sensible. Rodrigo Morales es un caballero de buena familia. Si muestra interés en ti, deberías estar agradecida, no suspicaz.
Después de 3 meses de cortejo formal, Rodrigo sugirió a don Miguel que sería apropiado que Fernanda lo acompañara a un paseo por los jardines de la hacienda, con tía Matilde como chaperona, por supuesto. Don Miguel accedió, viendo esto como un paso natural en el progreso del cortejo. Pero en el día programado para el paseo, tía Matilde se sintió repentinamente enferma, con un dolor de cabeza severo. Rodrigo sugirió que uno de los sirvientes podría actuar como chaperona en su lugar. Don Miguel, ansioso de no ofender a Rodrigo cancelando el compromiso, accedió. La sirvienta asignada, una joven llamada Petra, caminó detrás de Rodrigo y Fernanda a una distancia apropiada, mientras ellos paseaban por los extensos jardines de la hacienda Ortiz. Era una tarde hermosa de verano, con el sol todavía alto en el cielo y el aroma de las flores llenando el aire. Rodrigo dirigió su paseo hacia la parte más alejada del jardín, donde había una pequeña glorieta rodeada de arbustos densos que la ocultaban de la vista desde la casa principal. Fernanda lo siguió sin sospechar nada, con Petra algunos pasos detrás. Cuando llegaron a la glorieta, Rodrigo se volvió hacia Petra. «Ve a la casa y trae un poco de limonada. Hace calor y la señorita Fernanda debe estar sedienta». Petra vaciló. «Señor, no debo dejar a la señorita sin supervisión». «Estaré aquí», dijo Rodrigo con una sonrisa encantadora, «y solo será por unos minutos. Ve, mujer, obedece». El tono de comando en su voz, combinado con su posición social superior, no dejaba espacio para que Petra argumentara. Se fue hacia la casa, mirando hacia atrás con preocupación, pero sin atreverse a desobedecer directamente. Fernanda estaba sola con Rodrigo por primera vez. Sintió un escalofrío de aprensión a pesar del calor del día. Rodrigo se acercó mucho más cerca de lo que era apropiado. «Fernanda», dijo con voz suave, «eres muy hermosa». Fernanda retrocedió. «Señor Morales, esto no es apropiado. Debemos esperar a que regrese Petra». «¿Por qué esperar?» Rodrigo avanzó otro paso. «Pronto seremos esposos. No hay nada inapropiado en un poco de intimidad entre prometidos». «No estamos prometidos oficialmente», dijo Fernanda, su voz temblando. «Y aun si lo estuviéramos, esto no es correcto». Pero Rodrigo ya no escuchaba. Agarró a Fernanda por los brazos, apretando fuerte. «Eres mía», dijo, su voz ya no suave sino dura, controladora. «Tu padre ya ha accedido en principio. Eres mía, Fernanda, y tomaré lo que es mío». Lo que sucedió después en aquella glorieta apartada, mientras Petra estaba en la casa buscando la limonada que Rodrigo había pedido como pretexto, fue violación. No importa que Rodrigo y Fernanda estuvieran en un cortejo formal. No importa que don Miguel hubiera expresado aprobación de un eventual matrimonio. Fernanda dijo no. Luchó. Intentó escapar. Y Rodrigo usó su fuerza superior para someterla, para violarla mientras ella gritaba pidiendo ayuda que no llegó porque estaban demasiado lejos de la casa para ser escuchados. Cuando terminó, Rodrigo se arregló su ropa con calma, mientras Fernanda yacía en el suelo de la glorieta, su vestido rasgado, su cuerpo magullado, su espíritu destrozado. «Si le cuentas a alguien sobre esto», dijo Rodrigo con voz fría, «diré que me sedujiste. Diré que viniste dispuesta. ¿A quién crees que le creerán? ¿A mí, un hombre de familia respetable? ¿O a ti, una mujer que ha perdido su virtud?» Era una amenaza efectiva. En la sociedad de 1878, una mujer que acusaba a un hombre de violación a menudo era ella misma la que quedaba arruinada, sujeta a escrutinio, vergüenza pública y descrédito. Las mujeres que habían sido violadas eran vistas como cómplices en su propia violación, como si de alguna manera hubieran invitado o provocado el ataque. Fernanda comprendió que no tenía opciones.
Si revelaba lo que había sucedido, destruiría su propia reputación sin garantía de que Rodrigo enfrentara consecuencias. Así que hizo lo que innumerables víctimas de violación han hecho a través de la historia. Guardó silencio, cargó el trauma sola, intentó sobrevivir día a día. Pero el silencio no era suficiente para protegerla, porque la violación de Rodrigo había dejado una consecuencia que no podía ser ocultada indefinidamente. Capítulo 5. El descubrimiento del embarazo. Durante las semanas que siguieron a la violación, Fernanda existía en un estado de disociación casi constante. Se movía por sus días como un autómata, realizando las tareas esperadas de ella, pero sin estar realmente presente. Tía Matilde notaba que algo estaba mal, pero lo atribuía a nerviosismo por el cortejo. Todas las jóvenes se ponen nerviosas cuando consideran el matrimonio, decía tía Matilde. Es perfectamente natural. Pronto te acostumbrarás a la idea. Pero no era nerviosismo ordinario lo que afligía a Fernanda. Era trauma profundo combinado con un terror creciente sobre lo que el futuro pudiera traer. Rodrigo continuaba sus visitas a la hacienda Ortiz, comportándose como si nada hubiera sucedido. En presencia de don Miguel y tía Matilde, era el mismo pretendiente encantador que había sido antes. Pero cuando lograba estar cerca de Fernanda, sin ser visto directamente por otros, su expresión se transformaba en algo entre posesivo y amenazante, recordándole silenciosamente que ella era suya, que él había tomado lo que quería. Fernanda no podía estar en la misma habitación con él sin sentirse físicamente enferma, pero se forzaba a permanecer, a sonreír educadamente, a responder cuando le hablaban, porque no tenía alternativa. Revelar lo que había sucedido destruiría su vida tan completamente como la violaría mantenerse silenciosa. Aproximadamente un mes después de la violación, Fernanda comenzó a experimentar náuseas matutinas. Inicialmente las ignoró, atribuyéndolas al estrés y al trauma. Pero cuando las náuseas continuaron durante semanas, cuando su periodo menstrual no llegó, cuando comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo, el terror absoluto comenzó a apoderarse de ella. Estaba embarazada. Intentó negarlo a sí misma durante semanas más. Tal vez era solo una irregularidad. Tal vez el trauma había afectado su ciclo. Tal vez las náuseas eran de alguna enfermedad que pasaría. Pero a medida que pasaban las semanas y su abdomen comenzaba a redondearse ligeramente, la verdad se volvió innegable. Tía Matilde fue la primera en notar. Una mañana, mientras ayudaba a Fernanda a vestirse, sus manos experimentadas detectaron el cambio en el cuerpo de su sobrina. «¡Fernanda!», dijo tía Matilde con voz que temblaba entre el horror y la incredulidad. «¡Estás embarazada!». No era una pregunta, era una acusación. Fernanda comenzó a llorar, lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, finalmente desbordándose. «Tía, yo no quería». «¿Qué has hecho?». La voz de tía Matilde subió a un grito. «¿Qué has hecho, niña tonta? Has arruinado esta familia». «No fue mi culpa», sollozó Fernanda. «Él me obligó. Rodrigo me...». Pero tía Matilde no escuchaba. Estaba demasiado abrumada por el horror del escándalo, por las implicaciones sociales del embarazo de Fernanda, para procesar las palabras que su sobrina intentaba decir. «Debemos decirle a tu padre inmediatamente. Él decidirá qué hacer». La confrontación con don Miguel fue una de las experiencias más dolorosas de la vida de Fernanda. Su padre, quien rara vez mostraba emociones fuertes, se puso rojo de furia cuando tía Matilde le informó del embarazo. «¿Cómo ha podido suceder esto?», rugió don Miguel. «La vigilamos, nunca estuvo sin supervisión». «Excepto aquel día», dijo tía Matilde con voz débil, «cuando estuve enferma y Petra...».
Don Miguel se volvió hacia Fernanda con ojos que ardían. ¿Fue Rodrigo? ¿Es suyo el niño? Fernanda asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. ¿Te forzó o fuiste dispuesta? La pregunta era brutal, pero don Miguel necesitaba saber, al menos en su mente, si su hija era completamente víctima o si había sido cómplice. Me violó, susurró Fernanda. Dije no. Luché. Él me amenazó con decir que lo seduje si contaba a alguien. Don Miguel procesó esta información. Por un momento, Fernanda vio algo en los ojos de su padre que podría haber sido compasión o dolor, pero luego la expresión endureció nuevamente en determinación fría. Entonces, Rodrigo Morales se casará contigo, dijo don Miguel con finalidad. No tiene opción, la ley lo permite, e insistiré en ello. Se casará contigo y legitimará al niño. El honor de esta familia será preservado. Padre, no, suplicó Fernanda. Por favor, no me hagas casarme con él. Me violó. ¿Cómo puedo pasar mi vida con el hombre que... Basta. Don Miguel golpeó su escritorio. No tienes opción, Fernanda. Estás embarazada y soltera. Sin matrimonio serás una vergüenza. El niño será ilegítimo. Nadie te respetará nunca. Al casarte con Rodrigo, al menos tendrás un esposo, una posición, un futuro. Era la lógica retorcida de la época. Una mujer violada debía agradecer la posibilidad de casarse con su violador porque la alternativa, ser una madre soltera, era vista como peor. Fernanda intentó protestar, intentó suplicar, pero fue inútil. Don Miguel había tomado su decisión, y bajo las leyes de la época, Fernanda no tenía derecho legal a rechazar. Era menor de edad, bajo la autoridad de su padre, y él había decidido su destino. Capítulo 6. La negociación del matrimonio forzado. Don Miguel fue a confrontar a Rodrigo Morales y a su padre, don Sebastián, con la noticia del embarazo. La reunión fue tensa, llena de acusaciones veladas y negociaciones sobre cómo manejar el escándalo potencial. Rodrigo inicialmente negó haber tocado a Fernanda. La joven está mintiendo, dijo con la misma desfachatez que había usado para amenazar a Fernanda. Tal vez ha estado con otro hombre y ahora intenta culparme. Pero don Miguel no estaba dispuesto a aceptar esta negación. Rodrigo, tú eras el único hombre con acceso a mi hija. El niño es tuyo, y bajo la ley tienes dos opciones: ir a prisión por estupro o casarte con Fernanda y evitar el proceso legal completamente. Don Sebastián, el padre de Rodrigo, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Don Miguel, seamos razonables. Un matrimonio apresurado causará habladurías. La gente calculará los meses y sabrá que el niño fue concebido antes del matrimonio. La gente hablará más si no hay matrimonio, respondió don Miguel firmemente. Al menos con un matrimonio, el niño será legítimo. Y podemos decir que el embarazo fue el resultado de una unión prematura, pero consentida entre prometidos. Es escandaloso, sí, pero manejable. Sin matrimonio, mi hija está arruinada completamente. Don Sebastián consideró esto. Como hombre de negocios, podía ver la lógica. Un escándalo menor era preferible a un escándalo mayor. Y Rodrigo, a pesar de ser su hijo, había causado problemas antes. Tal vez el matrimonio lo establecería, lo haría más responsable. Está bien, dijo don Sebastián finalmente. Rodrigo se casará con su hija, pero hay condiciones. Las condiciones fueron brutales. La dote de Fernanda sería sustancialmente mayor de lo que se había discutido originalmente. Incluiría tierras, dinero en efectivo y una participación en una de las minas de don Miguel. Además, don Sebastián insistió en que se firmara un documento estableciendo que, en caso de que Fernanda muriera, todas sus propiedades pasarían directamente a Rodrigo sin cuestionamiento. Era esencialmente vender a Fernanda a cambio de silenciar el escándalo y legitimizar al niño. Pero don Miguel, desesperado por preservar el honor familiar, accedió a todos los términos.
Rodrigo, enfrentando la alternativa de prisión, también accedió, pero cuando estuvo solo con su padre después de la reunión, expresó su verdadera opinión. «Me están forzando a casarme con ella», se quejó Rodrigo, «como si yo fuera el criminal cuando ella es la que se dejó embarazar». «Cállate», dijo don Sebastián bruscamente. «Tú causaste este problema. Ahora lidiarás con las consecuencias. Pero...» Y aquí don Sebastián sonrió de una manera que no contenía calidez. «Las consecuencias no tienen que ser permanentes. Una vez que estés casado, una vez que el niño haya nacido, habrá opciones. Las mujeres mueren en el parto regularmente. Es una tragedia, pero sucede. Y si Fernanda no sobrevive, heredarás todo lo que tu suegro está poniendo en su nombre». Era una sugerencia velada de asesinato, envuelta en el lenguaje de la posibilidad estadística. Rodrigo entendió perfectamente, y la idea comenzó a echar raíces en su mente. Mientras tanto, Fernanda, de vuelta en la hacienda Ortiz, existía en un estado de desesperación absoluta. Le habían informado que se casaría con Rodrigo en 3 semanas, tiempo apenas suficiente para hacer los arreglos mínimos, pero lo suficientemente pronto como para que el embarazo no fuera demasiado obviamente avanzado el día de la boda. 3 semanas, susurró Fernanda a sí misma. 3 semanas hasta que me encadenen de por vida al hombre que me violó. Consideró huir. Pero ¿a dónde iría? No tenía dinero propio, no tenía habilidades para mantenerse y estaba embarazada. Una mujer sola, embarazada y sin recursos, sería vulnerable a todo tipo de peligros, e incluso si lograba escapar, su familia sería destruida por el escándalo. Consideró terminar su propia vida. Sería una escapatoria del destino terrible que le esperaba. Pero cuando consideraba al niño creciendo dentro de ella, un niño inocente que no había pedido ser concebido en violencia, no podía hacerlo. Estaba completamente atrapada. No había escapatoria, no había opción, no había esperanza. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar que de alguna manera sobreviviera lo que vendría. Capítulo 7. Los 3 meses de espera. El embarazo de Fernanda progresaba mientras se acercaba la fecha del matrimonio forzado. 3 semanas se convirtieron en 2, luego en 1. Fernanda observaba su cuerpo cambiar, su abdomen redondeándose de manera cada vez más obvia, sintiéndose como si estuviera llevando evidencia física de su propia violación. El trauma psicológico era inmenso. Tenía pesadillas constantemente, soñaba que Rodrigo la atacaba de nuevo, soñaba que el bebé nacía monstruoso o muerto, soñaba que ella misma moría en el parto. Se despertaba gritando, sudando, con el corazón latiendo salvajemente. Tía Matilde, quien había sido su única figura materna durante años, ahora la trataba con una mezcla de lástima y desaprobación. «Debes ser más cuidadosa en el futuro», decía tía Matilde con frecuencia. «Una mujer debe proteger su virtud. Una vez que la pierde, aunque sea por la fuerza, está marcada para siempre». Era una crueldad inconsciente, pero crueldad de todos modos. Culpar a la víctima por su propia violación, sugerir que de alguna manera Fernanda podría haber hecho más para prevenir lo que le sucedió. Don Miguel evitaba a su hija completamente. No podía mirarla sin ser recordado del escándalo, de cómo sus planes cuidadosos para un matrimonio ventajoso se habían transformado en esta farsa apresurada. Enterraba su culpa y su dolor en trabajo, pasando largas horas supervisando sus minas, evitando la casa donde su hija existía, en su propio infierno personal. El matrimonio se celebró finalmente en mayo de 1879, apenas un mes después de que el embarazo fuera descubierto. Fue una ceremonia pequeña, con solo familia inmediata presente, muy diferente de la gran boda que don Miguel había imaginado originalmente.
Fernanda, con apenas 3 meses de embarazo, todavía podía ocultar su condición bajo un vestido cuidadosamente diseñado. Pero ella sabía, y todos los presentes sabían, por qué la boda estaba sucediendo con tal prisa. El padre Antonio Beltrán, quien ofició la ceremonia, parecía profundamente incómodo con todo el asunto. Había bautizado a Fernanda cuando era bebé, la había visto crecer, y ahora estaba presenciando su matrimonio forzado con un hombre que, aunque no podía probarlo, sospechaba que la había violado. «Fernanda», dijo el padre Antonio cuando llegó el momento de los votos, «¿aceptas a Rodrigo como tu esposo?» Fernanda abrió la boca, pero durante un largo momento no salió sonido. Todos en la pequeña capilla esperaban, el silencio volviéndose incómodo. Finalmente, con voz apenas audible, Fernanda susurró: «Acepto». Fueron las 2 palabras más difíciles que había pronunciado en su vida. Significaban la renuncia de cualquier esperanza de libertad, la aceptación de una vida con su violador. La ceremonia concluyó. Fernanda y Rodrigo estaban casados. Legalmente, ella ahora le pertenecía completamente. Todas sus propiedades, toda su herencia, incluso su propio cuerpo, estaban bajo su control. Los meses siguientes fueron un infierno para Fernanda. Rodrigo, ahora su esposo legal, ejercía su poder sobre ella con crueldad casual. No la golpeaba físicamente, sabiendo que marcas visibles podrían generar preguntas, pero el abuso psicológico era constante. «Debería estar agradecida de que me casara contigo», decía Rodrigo con frecuencia. «Ningún otro hombre querría una mujer arruinada. Eres mía, solo porque la ley me obligó». Fernanda soportaba estas humillaciones en silencio. ¿Qué más podía hacer? Estaba casada, estaba embarazada, estaba completamente atrapada. A medida que su embarazo progresaba, su situación se volvía físicamente más difícil. Los embarazos en el siglo XIX eran peligrosos incluso en las mejores circunstancias. Para Fernanda, cargando un niño concebido en violencia, en un matrimonio forzado con un hombre que la despreciaba, cada día era una prueba de supervivencia. Cuando llegó a los 7 meses de embarazo, Fernanda estaba físicamente exhausta y emocionalmente destruida, pero el peor horror todavía estaba por venir. Capítulo 8. El segundo matrimonio y la ceremonia fatal. En agosto de 1879, 3 meses después de su primer matrimonio civil apresurado, don Miguel insistió en que Fernanda y Rodrigo tuvieran una ceremonia religiosa apropiada. El primer matrimonio había sido tan discreto, tan obviamente apresurado, que había generado exactamente el tipo de chismes que don Miguel había esperado evitar. «Necesitamos una ceremonia pública», argumentó don Miguel. «Una que demuestre a la sociedad de Pachuca que este es un matrimonio legítimo y respetable, que acalle los rumores». Fernanda, ahora con 7 meses de embarazo, su abdomen imposible de ocultar, protestó débilmente. «Padre, estoy demasiado avanzada en mi embarazo. No puedo pararme durante una ceremonia larga». «Entonces haremos la ceremonia breve», respondió don Miguel. «Pero se hará. El honor de esta familia lo exige». La ceremonia se programó para el día 20 de agosto en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una de las iglesias más grandes y prominentes de Pachuca. Esta vez, a diferencia de la ceremonia civil privada, habría invitados, familiares, socios comerciales, miembros de la sociedad local. Sería el espectáculo público que don Miguel creía necesario. El padre Antonio Beltrán, quien había oficiado el primer matrimonio, fue nuevamente solicitado para esta ceremonia. Pero esta vez expresó serias reservas. «Don Miguel», dijo el padre Antonio, «he observado a Fernanda en las últimas semanas cuando viene a misa. Está muy débil, muy angustiada. Su embarazo es avanzado. ¿Es prudente someterla al estrés de una ceremonia pública?»
Es necesario, insistió don Miguel. Y hay otra cuestión, continuó el padre Antonio. He escuchado rumores sobre las circunstancias de este matrimonio, sobre cómo comenzó el embarazo. Don Miguel se puso rígido. ¿Qué rumores? Que Rodrigo Morales forzó a su hija, que este matrimonio fue impuesto por la ley que permite que los violadores eviten el castigo casándose con sus víctimas. Esas son acusaciones serias, padre, dijo don Miguel con voz helada. ¿Tiene pruebas? No necesito pruebas para saber en mi corazón qué es verdad, respondió el padre Antonio. He conocido a Fernanda toda su vida. He visto cómo ha cambiado. He visto el terror en sus ojos cuando mira a su esposo. Esto no es un matrimonio bendecido por Dios. Es una abominación legalizada. Don Miguel se levantó. Si se niega a realizar la ceremonia, encontraré otro sacerdote que lo haga. El padre Antonio consideró esto. Podría negarse, podría tomar una postura, pero ¿qué lograría? Otro sacerdote simplemente realizaría la ceremonia en su lugar. Al menos si él la oficiaba, podría intentar abreviarla, hacerla lo menos estresante posible para Fernanda. Realizaré la ceremonia, dijo finalmente el padre Antonio, pero que conste mi objeción, y rezo para que Dios perdone a todos los involucrados en forzar este matrimonio. El día de la ceremonia, 20 de agosto de 1879, amaneció caluroso y húmedo. Fernanda despertó sintiéndose peor de lo habitual. Había dormido mal, molesta por dolores en su espalda baja y abdomen. Su cuerpo se sentía pesado, incómodo, como si el bebé estuviera presionando contra cada órgano interno. «No puedo hacer esto hoy», le dijo a tía Matilde mientras las sirvientas intentaban vestirla. «Me siento muy mal. Por favor, dile a mi padre que debemos posponer». Pero don Miguel fue inflexible. «Los invitados ya están de camino. La ceremonia procederá». Fernanda fue forzada al vestido de novia que había sido alterado repetidamente para acomodar su creciente abdomen. Era de satén blanco, absurdamente inapropiado para una mujer visiblemente embarazada, pero las convenciones debían ser mantenidas. El viaje en carruaje a la iglesia fue agonizante. Cada bache en el camino enviaba ondas de dolor a través del cuerpo de Fernanda. Se aferraba al costado del carruaje, respirando superficialmente, tratando de controlar las náuseas que la amenazaban. Cuando llegaron a la iglesia, Fernanda casi no podía caminar. Tía Matilde y dos sirvientas tuvieron que sostenerla, prácticamente arrastrándola hacia la entrada. Los invitados ya estaban sentados en los bancos, murmurando entre ellos al ver a la novia tan obviamente embarazada. Era exactamente el tipo de espectáculo que debía evitarse, pero don Miguel había insistido en que era necesario. Rodrigo esperaba en el altar, con una expresión que combinaba aburrimiento e irritación. Para él, esta ceremonia era simplemente una formalidad molesta. El padre Antonio estaba junto al altar, vestido con sus ornamentos ceremoniales, su rostro mostrando una angustia que ninguno de los invitados entendía completamente. La música nupcial comenzó. Fernanda, sostenida por su padre y su tía, comenzó el lento y doloroso camino por el pasillo central hacia el altar. Y fue entonces, a mitad de camino, que Fernanda sintió algo que la llenó de terror absoluto. Un dolor agudo y severo en su abdomen, diferente de los dolores que había sentido toda la mañana. Era un dolor que reconocía instintivamente, aunque nunca lo había experimentado antes. Estaba entrando en trabajo de parto. Capítulo 9. El nacimiento y la muerte en el altar. Fernanda se detuvo en medio del pasillo, doblándose sobre sí misma mientras una contracción la atravesaba. Un gemido de dolor escapó de sus labios. «¿Qué pasa?», preguntó don Miguel con pánico creciente. «El bebé», jadeó Fernanda. «El bebé viene».
Un murmullo de shock se extendió entre los invitados. El padre Antonio bajó apresuradamente del altar. Debemos llevarla a un lugar privado. Necesita un médico. Pero antes de que pudieran moverla, otra contracción golpeó a Fernanda, más fuerte que la primera. Sus piernas cedieron y habría caído al suelo si don Miguel y tía Matilde no la hubieran sostenido. «¡Llévenla al altar!», gritó alguien. «Es el lugar más cercano con espacio». La cargaron los últimos metros hasta el altar y la recostaron sobre los escalones. El vestido de novia blanco se extendía a su alrededor como un mar de tela mientras Fernanda jadeaba y gemía con dolor. «Necesitamos un médico», dijo tía Matilde frenéticamente. «Alguien vaya a buscar al doctor Fuentes». Uno de los invitados corrió hacia la puerta, pero todos sabían que era demasiado tarde. El bebé estaba llegando ahora. No había tiempo. El padre Antonio se arrodilló junto a Fernanda. Había asistido en nacimientos de emergencia antes, en su trabajo pastoral en comunidades rurales. Sabía lo que debía hacerse. «Despeja la iglesia», ordenó a los asistentes. «Solo las mujeres pueden quedarse, los hombres salgan ahora». Rodrigo, quien había estado observando todo esto con una mezcla de fascinación y disgusto, fue empujado hacia la salida junto con los otros hombres. Don Miguel intentó quedarse, pero tía Matilde lo obligó a salir. «Esto no es lugar para hombres. ¡Vete!». Las mujeres que permanecieron, guiadas por tía Matilde y el padre Antonio, hicieron lo que podían para ayudar a Fernanda. Levantaron las capas del vestido de novia, prepararon lo que necesitaban con los recursos limitados disponibles en la iglesia. El trabajo de parto fue rápido, demasiado rápido para un bebé prematuro. Las contracciones llegaban en ondas brutales, cada una arrancando gritos de Fernanda que resonaban por la iglesia vacía. «Empuja, hija», decía tía Matilde sosteniendo la mano de Fernanda. «Debes empujar». Fernanda empujaba con cada contracción, sintiendo como si su cuerpo se estuviera desgarrando. El dolor era más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, un dolor que llenaba todo su mundo, que borraba todo lo demás. «Veo la cabeza», dijo una de las mujeres que estaba asistiendo. «Sigue empujando», alentó el padre Antonio, aunque su voz temblaba. Con un último empujón agonizante, el bebé salió. Pero no hubo el llanto que debería haber seguido a un nacimiento. Solo silencio. El padre Antonio tomó al bebé en sus manos, limpiándolo rápidamente, revisando desesperadamente por señales de vida. Pero el pequeño cuerpo estaba quieto, a su lado, sin respiración, sin latido cardíaco. «El bebé», comenzó a decir el padre Antonio, su voz quebrándose. «¿Está vivo?», preguntó Fernanda débilmente. «¿Mi bebé está vivo?». El padre Antonio miró a la joven madre tendida en los escalones del altar, su vestido de novia ahora manchado de sangre, su rostro pálido como la muerte. No podía mentirle. «Lo siento, hija», dijo suavemente. «El bebé ha nacido dormido. Ha ido con Dios». Un gemido de dolor absoluto salió de Fernanda, un sonido que todos los presentes recordarían por el resto de sus vidas. Era el sonido de un corazón rompiéndose completamente, de la última esperanza siendo extinguida. El padre Antonio envolvió al bebé muerto en su propia estola, orando en voz baja. Era un niño, pequeño y perfectamente formado, pero que nunca había tomado un solo aliento. Y entonces tía Matilde notó algo aterrador. «Padre, la sangre. Hay demasiada sangre». Fernanda estaba sangrando, un flujo de sangre que manchaba su vestido, que se extendía sobre los escalones blancos del altar. Era una hemorragia posparto, una de las complicaciones más mortales del nacimiento. «Presiona aquí», instruyó el padre Antonio a tía Matilde, mostrándole dónde presionar para intentar controlar el sangrado.
pero sus manos estaban resbalosas de sangre, y no importaba cuánta presión aplicaran, el sangrado continuaba. Fernanda sentía su vida escapándose con cada latido de su corazón. La iglesia a su alrededor comenzaba a volverse borrosa, oscura en los bordes. Podía escuchar voces distantes, preocupadas, pero parecían venir de muy lejos. «Padre», susurró Fernanda, su voz apenas audible. «Mi bebé, puedo sostenerlo». El padre Antonio, con lágrimas corriendo por su rostro, colocó suavemente el pequeño cuerpo envuelto en los brazos de Fernanda. Ella lo sostuvo contra su pecho, mirando el rostro diminuto y perfecto. «Lo siento», susurró a su hijo muerto. «Lo siento tanto. Debería haberte protegido. Debería haber...» Pero no terminó la frase. Su voz se desvaneció, sus ojos se cerraron y su cabeza cayó hacia un lado. Tía Matilde revisó el pulso de Fernanda, colocando dedos temblorosos contra su garganta. Esperó, rogando sentir el latido de vida. Pero no había nada. «Se ha ido», susurró tía Matilde, su propia voz quebrándose. «Fernanda se ha ido». El padre Antonio cerró los ojos y rezó, aunque no estaba seguro de a qué estaba rezando. ¿Perdón? ¿Misericordia? ¿Justicia para una joven que había sufrido tanto y había recibido tan poco? Fernanda Ortiz había muerto en el altar de la iglesia, vestida de novia, en lo que debía haber sido una celebración, pero que se había convertido en una tragedia. Había dado a luz a un bebé muerto, concebido en violación, y luego había seguido a su hijo a la muerte, sangrando sobre los escalones sagrados, mientras su matrimonio forzado quedaba finalmente consumado de la manera más horrible posible. Capítulo 10. Las consecuencias inmediatas. Los hombres que habían sido expulsados de la iglesia fueron finalmente permitidos regresar. Don Miguel entró para encontrar una escena de horror. Su hija muerta en los escalones del altar, un bebé muerto envuelto en tela sagrada, y sangre, tanta sangre manchando la iglesia. El grito que don Miguel lanzó fue de un animal herido. Se arrodilló junto al cuerpo de su hija, tomando su mano fría, sollozando sin control. «Mi niña, mi pequeña Fernanda, ¿qué he hecho? ¿Qué nos he hecho a todos?» Rodrigo entró después, mirando la escena con una expresión que aquellos que lo observaban no pudieron interpretar completamente. ¿Era horror, culpa o algo más frío, más calculado? «Mi esposa», dijo Rodrigo, sus palabras sonando ensayadas. «Mi pobre esposa, qué tragedia». Pero había algo en su tono, una falta de verdadera emoción, que hizo que varios de los presentes lo miraran con sospecha creciente. Tía Matilde, todavía de rodillas junto al cuerpo de Fernanda, levantó la vista hacia Rodrigo con ojos que ardían de odio puro. «Tú la mataste», dijo con voz baja pero feroz. «Tú la violaste, la dejaste embarazada, la forzaste a un matrimonio que la destruyó. Y ahora está muerta. Su sangre está en tus manos». «Yo no la forcé a nada», respondió Rodrigo defensivamente. «Las leyes permitieron nuestro matrimonio. Estaba legitimando a mi hijo». «Tu hijo también está muerto». El grito de tía Matilde resonó por la iglesia. «Ambos están muertos. ¿Sientes algo? ¿Algo en absoluto?» Rodrigo no respondió. Simplemente dio media vuelta y salió de la iglesia, dejando atrás el desastre que había creado. El doctor Fuentes finalmente llegó, demasiado tarde para salvar a nadie. Examinó los cuerpos de Fernanda y el bebé y confirmó lo que todos ya sabían. Muerte por hemorragia posparto para Fernanda, muerte fetal para el bebé, probablemente causada por el parto prematuro inducido por el estrés. La joven no debería haber estado sometida al estrés de una ceremonia pública en su condición, declaró el doctor Fuentes, mirando acusadoramente a don Miguel. Esto era previsible, era evitable. Era una acusación directa que don Miguel no podía refutar.
Había insistido en la ceremonia, a pesar de las objeciones. Había priorizado la apariencia social sobre la salud de su hija. Y ahora ella estaba muerta. Las autoridades fueron notificadas. Vinieron a documentar las muertes, a interrogar a testigos. Pero no hubo crimen que pudieran identificar. Fernanda había muerto de complicaciones del parto. El bebé había nacido muerto. Eran tragedias, pero no asesinatos en el sentido legal, excepto que todos sabían que era asesinato en el sentido moral. Rodrigo había violado a Fernanda. Las leyes habían forzado el matrimonio. La sociedad había exigido la ceremonia pública. Todos estos factores habían conspirado para matar a una joven de 18 años que debería haber tenido toda la vida por delante. El funeral se celebró 2 días después. Fernanda fue enterrada en su vestido de novia manchado de sangre, porque nadie tenía el corazón para quitárselo. El bebé sin nombre fue colocado en sus brazos. Madre e hijo unidos en la muerte, como nunca podrían haber sido en la vida. Rodrigo asistió al funeral, actuando el papel del esposo afligido. Pero 3 días después, mientras el período de luto apenas comenzaba, fue visto en una cantina riendo y bebiendo con amigos. Al menos, heredé algo de este desastre, fue escuchado diciendo. Las propiedades que Ortiz puso a nombre de Fernanda son mías ahora. No es el matrimonio que quería, pero al menos obtuve algo de valor. Era una admisión cínica de que Fernanda nunca había sido más que un medio para un fin, una fuente de riqueza a ser explotada. Cuando estas palabras llegaron a oídos de don Miguel, algo en él se rompió finalmente y completamente. Confrontó a Rodrigo públicamente en la plaza principal de Pachuca, gritando acusaciones de violación y asesinato. Pero no importaba, las leyes no reconocían lo que Rodrigo había hecho como crimen. Y don Miguel, en su dolor y culpa, no tenía evidencia que pudiera presentar en una corte que resultaría en justicia. Rodrigo heredó todo lo que Fernanda había tenido. Y 6 meses después, apenas pasado el período de luto apropiado, se casó de nuevo, esta vez con una joven de una familia aún más rica que los Ortiz. La vida continuaba para Rodrigo Morales como si Fernanda nunca hubiera existido, como si su violación y muerte fueran simplemente inconvenientes menores en su camino hacia la riqueza y el estatus social. Capítulo 11. El padre que renunció. Para el padre Antonio Beltrán, los eventos del 20 de agosto de 1879 fueron un punto de quiebre. Había sido sacerdote durante casi 20 años. Había dedicado su vida al servicio de Dios y de su comunidad. Pero lo que había presenciado en su iglesia ese día lo sacudió hasta el núcleo de su fe. Había visto morir a una joven que había conocido desde su infancia. La había visto dar a luz a un bebé muerto, concebido en violación. La había visto sangrar hasta morir en los escalones del altar mientras su violador esperaba afuera, más preocupado por las apariencias que por la vida de su víctima. Y él, el padre Antonio, había sido cómplice. Había oficiado el matrimonio original entre Fernanda y Rodrigo, aunque sospechaba que había sido forzado. Había acordado realizar la segunda ceremonia, aunque sabía que Fernanda no estaba en condiciones de soportarla. Había elegido seguir las reglas y las convenciones en lugar de tomar una postura. En los días después de la muerte de Fernanda, el padre Antonio no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Fernanda en el altar, su vestido blanco volviéndose rojo con sangre, sus ojos mirándolo como preguntando por qué él no la había salvado. Una semana después del funeral, el padre Antonio escribió una carta al obispo de Pachuca. Era una carta larga y dolorosa, en la que explicaba lo que había presenciado, las dudas que había desarrollado sobre las leyes que permitían que los violadores se casaran con sus víctimas, y su propia complicidad en el sistema que había matado a Fernanda.
No puedo continuar oficiando matrimonios, escribió, cuando sé que algunos de estos matrimonios son simplemente violaciones legalizadas. No puedo bendecir uniones que son fundamentalmente injustas. No puedo servir a un sistema que valora el honor abstracto sobre las vidas concretas de mujeres jóvenes. Por lo tanto, solicito ser relevado de mis deberes como párroco. Continuaré sirviendo a Dios de otras maneras, pero no puedo en buena conciencia continuar en un rol que me requiere participar en estas injusticias. El obispo respondió intentando persuadir al padre Antonio de reconsiderar. Las leyes de los hombres a veces son imperfectas, escribió el obispo, pero nuestro deber como sacerdotes es trabajar dentro del sistema existente mientras rezamos por cambios. Pero el padre Antonio fue inflexible. Renunció a su posición como párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se trasladó a una comunidad rural en las montañas donde trabajó como maestro de escuela, enseñando a niños de familias campesinas, nunca más celebrando matrimonios. Antes de irse, colocó una placa pequeña en el lugar del altar donde Fernanda había muerto. La placa decía simplemente: «Aquí murió Fernanda Ortiz, 20 de agosto de 1879. Que Dios perdone a todos los que fallamos en protegerla». La placa permaneció allí durante años, un recordatorio silencioso de la tragedia. Algunos en la jerarquía de la iglesia querían quitarla, considerándola inapropiada. Pero el sacerdote que reemplazó al padre Antonio insistió en que se quedara. «Es un recordatorio necesario», dijo, «de que nuestro primer deber es a la gente que servimos, no a las convenciones sociales que la oprimen». El padre Antonio vivió otros 30 años en su retiro rural. Murió en 1909, a la edad de 72. En su lecho de muerte, cuando se le preguntó si tenía algún arrepentimiento, respondió: «Solo uno. No haber renunciado antes. No haber hecho más por salvar a Fernanda». Capítulo 12. El cambio lento de las leyes. La muerte de Fernanda Ortiz no cambió las leyes inmediatamente, pero se convirtió en un caso que activistas y reformadores comenzaron a citar cuando argumentaban contra las leyes que permitían a los violadores casarse con sus víctimas. En las décadas siguientes, un movimiento creciente de mujeres educadas y sus aliados masculinos comenzó a presionar por reformas legales. Argumentaban que las leyes que convertían la violación en matrimonio eran fundamentalmente injustas, que violaban la dignidad y autonomía de las mujeres, que perpetuaban ciclos de violencia. El caso de Fernanda fue mencionado específicamente en varios artículos y discursos. «Fernanda Ortiz fue violada», escribió una activista prominente en 1890. Luego fue forzada por la ley a casarse con su violador, y finalmente murió como resultado directo de este matrimonio forzado. ¿Cuántas Fernandas más deben morir antes de que reconozcamos que estas leyes son fundamentalmente malvadas? Pero el cambio fue dolorosamente lento. Los argumentos contra las reformas eran siempre los mismos. Las leyes existentes protegían el honor familiar, daban a las mujeres violadas una oportunidad de matrimonio que de otro modo no tendrían, legitimaban a los niños concebidos en circunstancias irregulares. No fue hasta 1997, más de un siglo después de la muerte de Fernanda, que México finalmente abolió completamente las leyes que permitían que los violadores evitaran el castigo casándose con sus víctimas. Fue una de las últimas naciones en hacerlo, reteniendo estas leyes arcaicas décadas después de que la mayoría del resto del mundo las había abolido. Cuando la ley fue finalmente cambiada, varias organizaciones de derechos de las mujeres organizaron una ceremonia en Pachuca para conmemorar a Fernanda Ortiz y a todas las mujeres que habían sufrido bajo las leyes antiguas. Visitaron su tumba,
que todavía estaba en el cementerio municipal, aunque la lápida original se había erosionado hasta ser casi ilegible. Colocaron una nueva lápida que decía Fernanda Ortiz, 1861-1879, víctima de leyes injustas. Que su memoria inspire la lucha continua por la justicia para todas las mujeres. También visitaron la iglesia donde había muerto. La placa que el padre Antonio había colocado todavía estaba allí, manchada y descolorida, pero aún legible. «Este es un lugar de memoria», dijo una de las activistas durante la ceremonia. «Aquí murió una joven que fue traicionada por las leyes que deberían haberla protegido, por una sociedad que valoraba el honor sobre la vida, por un sistema que trataba a las mujeres como propiedad en lugar de como personas». Fernanda Ortiz no debería haber muerto, su hijo no debería haber nacido muerto, y Rodrigo Morales, quien la violó y luego se benefició de su muerte, nunca debería haber escapado sin castigo. Pero al recordar su historia, al asegurarnos de que nunca sea olvidada, honramos su memoria y nos comprometemos a continuar luchando para que ninguna mujer más sufra como Fernanda sufrió. Epílogo. La memoria de Fernanda. Hoy, más de 140 años después de la muerte de Fernanda Ortiz, su historia continúa siendo contada como un recordatorio de una época oscura en la historia legal de México. Pero también es un recordatorio de que el progreso hacia la justicia es posible, aunque sea dolorosamente lento. Las leyes que forzaron a Fernanda a casarse con su violador finalmente fueron abolidas. Pero las actitudes que las sustentaban, las ideas de que las mujeres son propiedad, que su honor es más importante que su bienestar, que las víctimas de violencia sexual son de alguna manera responsables de su propia victimización, estas actitudes persisten en formas más sutiles. En la iglesia donde Fernanda murió, todavía se pueden ver las manchas de sangre en los escalones del altar. Han sido fregadas innumerables veces a lo largo de los años, pero el mármol blanco retiene una decoloración leve que nunca ha podido ser completamente eliminada. Algunos dicen que es simplemente el envejecimiento natural de la piedra. Otros creen que es un recordatorio permanente de la sangre que fue derramada allí. La historia de Fernanda ha sido adoptada por movimientos feministas en México como un caso emblemático de violencia contra las mujeres institucionalizada por el Estado. Su nombre es invocado en marchas, en protestas, en demandas de mejor protección para víctimas de violencia sexual. Hay una organización en Hidalgo, fundada en los años 2000, que proporciona refugio y apoyo legal a víctimas de violencia sexual. Se llama Casa Fernanda, en honor a Fernanda Ortiz. La organización trabaja específicamente con mujeres que han sido presionadas a casarse con sus agresores, ayudándolas a escapar, proporcionándoles recursos para reconstruir sus vidas. Fernanda no tuvo opciones, dice la fundadora de Casa Fernanda. Su familia la forzó. Las leyes la forzaron, la sociedad entera la forzó a un matrimonio que la mató. Pero las mujeres de hoy tienen opciones, tienen derechos, tienen apoyo, y trabajamos para asegurar que cada mujer conozca estos derechos y pueda ejercerlos. En cuanto a Rodrigo Morales, vivió hasta 1920, muriendo a la edad de 69. Se casó 3 veces en total después de Fernanda, cada vez con mujeres más jóvenes, de familias ricas. Tuvo varios hijos que heredaron su fortuna, una fortuna construida en parte sobre las propiedades que había heredado de Fernanda. Murió respetado por la sociedad de Pachuca, recordado como un hombre de negocios exitoso. No hay mención en su obituario de Fernanda, de cómo la había violado, de cómo ella había muerto dándole un hijo muerto. Es como si ella nunca hubiera existido en su vida más allá de ser una fuente conveniente de riqueza.
pero en círculos feministas, Rodrigo Morales es recordado de manera muy diferente. Es recordado como un violador, como un asesino, aunque técnicamente nunca fue condenado por ningún crimen, como el ejemplo perfecto de cómo los hombres podían destruir las vidas de las mujeres con impunidad total bajo las leyes de la época. La historia de Fernanda nos enseña varias lecciones que permanecen relevantes hoy. Que las leyes deben proteger a las víctimas, no a los perpetradores de violencia. Que el honor no es más valioso que la vida humana, que la seguridad, que la autonomía. Que forzar a las víctimas de violencia sexual a casarse con sus agresores no repara nada, solo añade trauma sobre trauma. Que debemos escuchar a las mujeres cuando nos dicen que están en peligro, que algo está mal, que necesitan ayuda. Y que el cambio social y legal, aunque lento, es posible cuando suficiente gente se compromete a luchar por la justicia. Descansa en paz, Fernanda Ortiz. Tu vida fue robada de ti de la manera más brutal. Fuiste traicionada por las leyes que deberían haberte protegido, por la familia que debería haberte defendido, por una sociedad que te vio como propiedad en lugar de como persona. Pero tu historia vive, tu nombre es recordado, y tu memoria inspira la lucha continua para asegurar que ninguna mujer más sea forzada a vivir o morir como tú lo hiciste. Que las manchas de sangre en el altar de la iglesia permanezcan como recordatorio eterno de que la justicia negada es violencia perpetrada. Y que nunca olvidemos que detrás de cada ley injusta, detrás de cada estadística sobre violencia contra las mujeres, hay una Fernanda. Una vida real con sueños y miedos, y un derecho fundamental a la autonomía que le fue negado. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre las leyes injustas que alguna vez permitieron que los violadores se casaran con sus víctimas, y sobre las formas en que la violencia contra las mujeres continúa siendo institucionalizada hoy, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias sobre injusticias históricas, casos que llevaron a cambios legales y vidas que no deben ser olvidadas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Y te pregunto, ¿conoces otras historias de mujeres que fueron forzadas a casarse con sus agresores? ¿Qué podemos hacer hoy para asegurar que las víctimas de violencia sexual reciban justicia en lugar de ser revictimizadas por el sistema legal? ¿Cómo podemos honrar la memoria de mujeres como Fernanda mientras trabajamos por un futuro donde tales tragedias sean imposibles? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de Fernanda Ortiz, quien murió en el altar vestida de novia, víctima de leyes que la traicionaron y de una sociedad que valoraba la apariencia sobre la vida. Que nunca olvidemos. Hasta el próximo caso.